Continuamos con el programa. El hipo y el hipertiroidismo son las manifestaciones derivadas de los síntomas del aumento o disminución de la secreción de hormonas tiroideas. Todos estos trastornos de la glándula tiroides son más frecuentes en el sexo femenino que en el masculino y suelen presentarse en edades medias de la vida y en la vejez. La alteración más común de la glándula tiroides es el hipotiroidismo. El hipertiroidismo, evidentemente, es menos frecuente. Ambas entidades pueden tener afecciones desde leves a severas sobre los diferentes sistemas: cardiovascular, reproductor, cerebro y principales órganos del cuerpo. Para hablarnos más de todo esto, presentamos a la doctora Denise Vélez Figueroa, médico especialista en endocrinología, la cual nos va a hablar de hipo e hipertiroidismo. Gracias. Muy buenos días. Vamos a platicar un poquito sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico del hipotiroidismo e hipertiroidismo, un poquito haciendo más énfasis en el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo por ser una patología más frecuente. Entonces, antes de hablar de las patologías, hablemos un poco sobre la fisiología y los conceptos básicos. Recordar nada más que la glándula tiroides está en la parte anterior del cuello, por debajo del cartílago cricoides, y esta tiene un peso aproximado de 6 a 20 gramos. Sus medidas son de 4 a 6 centímetros en su diámetro craneocaudal, por 2 centímetros en el diámetro sagital y 2 centímetros en el eje transversal. Esta es una glándula altamente vascularizada y tiene 4 arterias tiroideas que son las que dan toda la irrigación. De las principales, digamos, que forman a las arterias tiroideas son la carótida externa y la subclavia. Y bueno, la unidad fundamental de la glándula tiroides son los folículos tiroideos, que lo podemos ver aquí en la imagen para darle un poquito más de representación. Son estos circulitos que están rodeados de células foliculares y que por dentro están llenas de una sustancia llamada coloide. El principal elemento del coloide es la tiroglobulina, cuya molécula va a contener la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3, ambas siendo las hormonas tiroideas que son finalmente las que llevan a cabo todas las funciones a nivel del sistema en general. Para recordar también un poco sobre la regulación hormonal, la tiroides va a tener una regulación tanto a nivel hipofisario como a nivel hipotalámico. La TSH, que es de las hormonas más estudiadas y más escuchadas a nivel de la práctica clínica, va a ser la que directamente tiene su función sobre la glándula tiroidea. Sin embargo, esta es secretada por la pituitaria o por la hipófisis, aún teniendo como estímulo la secreción de hormonas tiroideas. Es decir, si la glándula tiroides no produce T3 ni T4, no va a existir esta retroalimentación a la hipófisis, por lo tanto va a aumentar muchísimo más la secreción de TSH. Con respecto al hipotálamo, el hipotálamo produce TRH, que esta es la que va a venir a estimular a la hipófisis para que posteriormente la hipófisis produzca TSH y esta TSH nos lleve a la estimulación de la glándula tiroides para producir T3 y T4. Siendo así un feedback todo el tiempo en el que hay cierta retroalimentación negativa hacia la hipófisis cuando hay un exceso de hormona tiroidea de forma fisiológica. Sin embargo, cuando se pierde este feedback es que nosotros nos encontramos con patología tiroidea como tal. Con respecto a las funciones que realizan las hormonas tiroideas, una vez que son secretadas o que su regulación se está llevando a cabo a nivel hipotalámico, vamos a ver que la hipófisis, como les comentaba o como lo recordábamos, produce TSH y posteriormente hace que la glándula tiroides produzca las hormonas T3 y T4, que la T4, que es la tiroxina, es la que se secreta más, pero eventualmente termina convirtiéndose en T3 y la T3 es la que realmente tiene las funciones a nivel de los órganos diana y pues es la más potente.
Dentro de sus funciones principales, la T3 va a aumentar el metabolismo basal y lo hace por medio de la producción de enzimas, proteínas estructurales y de muchas otras proteínas que regulan dentro de las funciones también la termogénesis. Otras funciones que tienen las hormonas tiroideas, dentro de muchas otras, es decir, estas actúan a nivel de distintos órganos y en todos los órganos tienen receptores, pero sobre las más estudiadas y las que en nuestra práctica clínica podemos encontrar como un síntoma o signo en los pacientes, pues son aquellas funciones a nivel cardiovascular, en donde al existir adecuada producción de hormonas tiroideas va a aumentar el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco, aumenta la fuerza cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca también. Entonces, cuando tenemos un exceso de hormona tiroidea, el paciente por eso lo vamos a encontrar taquicárdico. Y también aumenta la frecuencia respiratoria, hay aumento en la motilidad intestinal y pues se acelera en un exceso de hormona tiroidea la función cerebral. Pero todas estas funciones son fisiológicas, siempre hay cierta acción de las hormonas tiroideas a nivel de todos los órganos. También pues nada más aquí como a forma de resumen y a forma de lista les pongo esta tablita en el que podemos ver un poco más sintetizados los efectos, sobre todo, por ejemplo, a nivel cardíaco. El efecto de las hormonas tiroideas es cronotrópico e inotrópico. A nivel del tejido adiposo existe catabolismo y va a existir aumento de la lipólisis, por lo tanto, cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, el paciente va a empezar a perder peso. En el hueso también se va a promover el desarrollo y crecimiento del esqueleto normal, sobre todo en los pacientes pediátricos. Sin embargo, en un exceso de hormonas tiroideas puede haber aumento de la resorción ósea y por lo tanto disminución en la masa ósea. A nivel del sistema nervioso central, para el desarrollo también aumenta y promueve el desarrollo cerebral normal. En el intestino vemos que se aumenta el índice de absorción de carbohidratos y esto es importante porque cuando los pacientes están hipertiroideos podríamos encontrar una ligera elevación en los niveles de glucosa o incluso de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, no podríamos catalogar a ese paciente como prediabético, por ejemplo, porque tendríamos que esperar a que el paciente esté eutiroideo. En cuanto a las lipoproteínas, la hormona tiroidea va a estimular la formación de receptores de LDL y por lo tanto se disminuirían los niveles a nivel plasmático. Y bueno, también estimula el consumo de oxígeno por tejidos metabólicamente activos y también aumenta el índice metabólico. Entonces, todas estas deben ser las funciones que normalmente o fisiológicamente podríamos encontrar. Sin embargo, cuando hay un exceso o cuando hay una deficiencia, van a estar alteradas. Una vez que platicamos de esta forma tan general sobre los efectos de las hormonas tiroideas, recordemos que existen dos alteraciones importantes o dos grupos grandes de alteraciones, que son aquellos con deficiencia y con exceso de hormonas tiroideas, y las definiciones son las siguientes. El hipotiroidismo es el síndrome causado por la ausencia de los efectos de la hormona tiroidea sobre los tejidos corporales, y el hipertiroidismo lo podemos definir como la alteración en la que existe exceso en la síntesis de hormonas tiroideas y secreción por la glándula tiroides. Vamos a tener, y ahorita lo vamos a ver como otros conceptos, que el hipertiroidismo puede ser manifiesto o subclínico y de la misma forma en el hipotiroidismo. Con respecto a los otros conceptos que a veces llegan a ser un poco confusos en cuanto a hipo e hipertiroidismo, tenemos que, en cuanto al hipertiroidismo, la tirotoxicosis, que es un concepto comúnmente confundido con hipertiroidismo, la tirotoxicosis es una manifestación clínica de la exposición tisular a concentraciones elevadas de hormonas tiroideas. No importa el origen, es decir, puede ser exógeno, puede ser por un consumo excesivo de hormonas tiroideas como tratamiento de un hipotiroidismo, puede ser porque el paciente tenga enfermedad de Graves. Entonces, cuando el paciente tiene la manifestación clínica, podríamos llamar que el paciente tiene tirotoxicosis. Y el hipertiroidismo como tal más bien es un diagnóstico bioquímico.
En cuanto al hipertiroidismo subclínico, se habla de que son aquellos pacientes con niveles bajos de TSH, pero los niveles séricos de T3 y T4 están normales, es decir, no está, aunque sí a lo mejor la TSH está un poquito suprimida, aparentemente no hay una elevación importante de T3 y T4 que pudiera estar generando que el paciente tenga hipertiroidismo clínico como tal. Y vamos a ver más adelante cómo descartarlo y cómo diagnosticarlo. Con respecto al hipotiroidismo, tenemos también otros conceptos que mencionan nada más. El hipotiroidismo subclínico son niveles altos de TSH con niveles séricos normales de T3 y T4, es decir, la TSH está teniendo que producirse un poco más para lograr todavía conservar los niveles de T3 y T4 en rangos normales. Y con respecto al coma mixedematoso, esta es la expresión máxima del hipotiroidismo y bueno, es como tal ya una complicación. Entonces vamos a hablar nosotros más que nada del hipotiroidismo clínico y del hipertiroidismo clínico. Y con respecto al hipotiroidismo, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. A nivel mundial, la prevalencia del hipotiroidismo primario, así en general, varía entre el 0.1 y hasta un 2%. Es como la estadística global. Es mucho más frecuente en mujeres, hasta 10 veces más, y aumenta de un 7 a 10% en mayores de 60 años. La incidencia anual es de 3.5 por 1000 en mujeres y de 0.6 en hombres. El hipotiroidismo subclínico se reporta una incidencia de 3 y hasta 9%, es decir, es más todavía frecuente que el hipotiroidismo clínico, pero en algunos casos incluso se piensa que el hipotiroidismo subclínico es como un estado previo a que el paciente tenga per se un hipotiroidismo clínico. Aumenta también mucho la frecuencia, hasta un 10% en mujeres mayores de 55 años y hasta un 20% en mayores de 65 años. Es por eso que tendríamos que buscar intencionadamente si los pacientes sobre estas edades nos refieren sintomatología asociada a hipotiroidismo. Y en cuanto a la clasificación, pues recordar nada más que el hipotiroidismo se divide en 3, que puede ser primario, secundario y terciario, y el primario siempre nos va a hablar de la glándula per se, ¿no? Cuando hay una alteración en la glándula tiroidea y está íntegro el eje a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico. En cuanto al hipotiroidismo secundario y el terciario, ambos van a ser de origen central, o sea, si tenemos un hipotiroidismo central, nos tendríamos todavía que especificar más si es un hipotiroidismo secundario o es terciario. Cuando es secundario es por una alteración a nivel de la hipófisis, es decir, la TSH no tiene una adecuada regulación por las hormonas T3 y T4 y aunque no haya una adecuada producción, no aumenta la producción de TSH, por lo tanto encontraríamos en estos pacientes T3 y T4 bajas con TSH baja o normal y esta TSH normal se llamaría como inapropiadamente normal, porque nosotros esperaríamos que a una disminución de T3 y T4 la TSH se eleve, ¿no? Para estimular más a la glándula tiroidea, entonces ahí estaríamos hablando de un hipotiroidismo secundario. Y en cuanto al hipotiroidismo terciario, que es todavía mucho más raro y es sobre todo en pacientes que tuvieron un importante daño cerebral, este está asociado a daño a nivel hipotalámico, pero pues solamente para tener el concepto claro. Estas tablitas nos resumen las causas del hipotiroidismo. En general, el hipotiroidismo primario lo podemos dividir en congénito y adquirido. No se las voy a leer todas por niveles de tiempo, por cuestiones de tiempo, perdón. Pero pues sí es importante destacar que el hipotiroidismo primario, una de las causas más comunes es la tiroiditis de Hashimoto, así como la deficiencia de yodo, aunque actualmente en nuestro país eso no es tan común. Algunos fármacos que sí pueden estar bloqueando la síntesis o la liberación de T4. Y bueno, a lo mejor algún antecedente de infiltración a nivel tiroideo, pero también este es un poco menos común. Obviamente ya es más fácil el diagnóstico, cuando tenemos un paciente que nos refiere que tuvo una cirugía o se le dio ablación con yodo 131, por lo tanto el diagnóstico pues es muy claro. Y en todos estos casos estamos hablando de un hipotiroidismo primario. El congénito, pues puede haber muchas alteraciones, pero el paciente se diagnostica desde la etapa neonatal y
Ya hablando de otras causas de hipotiroidismo, es importante mencionar también que aquellos pacientes que tienen inhibidores de la tirosina, como el sunitinib, pueden tener también riesgo de presentar hipotiroidismo, que sería en este caso primario. Y en cuanto a las causas de origen central, lo podríamos dividir también en adquirido y congénito. Y bueno, lo más común que vamos a encontrar aquí es el de origen hipofisario, sobre todo en pacientes con antecedente de adenomas, resecciones de adenomas, hipofisitis. Entonces, pues, estas son todas las causas por las que nosotros o con las que tendríamos que sospechar que el paciente puede tener hipotiroidismo. En cuanto al cuadro clínico, ya conocemos muchos de los síntomas que pueden presentar los pacientes. Dentro de lo más importante a mencionar aquí, me parece que sería mencionar siempre que el paciente siempre va a querer achacarle, como quien dice, su ganancia de peso al hipotiroidismo, ¿no? Y en realidad sabemos que esta ganancia es básicamente líquido porque el paciente tiene edema, entonces nunca hay que atribuir a un paciente que tiene obesidad a que, ok, sí es porque tiene hipotiroidismo, ¿no? Porque entonces el paciente se va a casar con eso y en realidad estamos hablando de que hay un exceso en la ingesta de calorías. Por lo tanto, siempre yo creo que es importante mencionarles a los pacientes lo más que podemos justificar porque usted tiene hipotiroidismo, no importa la TSH que tenga, son de 3 hasta 5 kilos como para ser muy laxos, pero en realidad no se justifica un exceso de peso tan importante. Recordar también que pueden tener pérdida de la ceja, sobre todo el tercio externo de la ceja, del vello de la ceja. Y bueno, también podríamos encontrar casos de pacientes con hipotiroidismo que llegan a nosotros porque vienen con un antecedente de infertilidad y este no solamente se relaciona a la clínica como tal de hipotiroidismo, sino también a que cuando el paciente tiene hipotiroidismo empieza a aumentar la prolactina. La prolactina va a estar alta debido a que existe un estímulo mayor por parte de la TRH y esto va a generar que aumente la prolactina y por lo tanto la paciente va a ser infértil en ese momento y al mismo tiempo también nos pudiera referir como otro síntoma galactorrea y no tenemos que, por ejemplo, pensar en un prolactinoma si tenemos una paciente con galactorrea y además un perfil tiroideo con TSH elevada. Lo primero que vamos a hacer ahí es corregir el perfil tiroideo, darle tratamiento a la paciente y nuevamente valorar si esta galactorrea se eliminó, si la paciente ya no tiene elevación de la prolactina, podemos asociarlo 100% a que la paciente, pues tenía toda la clínica de hipotiroidismo y dentro de ello esta prolactina alta. Obviamente para pensar ya es parte de otro tema completamente diferente, pero para pensar que un paciente tenga prolactinoma, tendríamos que tener valores de prolactina por arriba de 200, para ya tener que hacer un abordaje más amplio por arriba de 100. Y una paciente con hipotiroidismo y sí quizá que pueda llegar a presentar galactorrea y que tenga infertilidad, quizá ande, pues no sé, en un rango por arriba de 25, pero no mayor a 100. Entonces también tener en mente sus rangos para no confundir cuál sería la causa de que esta paciente tenga elevación en la prolactina. Dentro de otras alteraciones que podemos encontrar, pues también están las alteraciones metabólicas, como la hiponatremia. Puede haber cierta elevación de la creatinina, que es reversible si damos tratamiento, y disminuye la eliminación de los lípidos. En estos pacientes nosotros podemos encontrar colesterol total elevado, LDL y VLDL altos. Entonces hay que corregir nosotros el hipotiroidismo para poder completamente darle a este paciente diagnóstico de dislipidemia, si no probablemente se corrija y estaba asociado únicamente al hipotiroidismo. En cuanto a la exploración física, además de buscar todos los síntomas y signos clínicos que ya mencionamos, es importante palpar la tiroides y esto lo podemos hacer sin ningún problema en el consultorio. Existen dos maniobras, la maniobra de Kerbein y la maniobra de Ley. Nosotros en estas maniobras lo que vamos a buscar decir en nuestra nota o lo que necesitamos describirle a lo mejor al siguiente médico que vaya a valorar al paciente es la forma, si es regular o no,
donde sí está bien localizada, que por lo general sí, el tamaño, si está crecida, si está más chiquita, la consistencia, si vemos que tiene, si sentimos que está nodular, si está aumentada la consistencia, es decir, es una tiroides un poquito más fibrosada, y si palpamos o no la presencia de nódulos. También tendríamos que buscar adenomegalias pensando en descartar otra situación. Sin embargo, bueno, pues ya esto está más asociado a otro tema que no es el motivo de esta plática. ¿Qué podríamos encontrar? Sobre todo en los casos más frecuentes como la tiroiditis de Hashimoto, podríamos ver un paciente con la tiroides muy pequeñita y de consistencia aumentada, y eso no nos tiene que preocupar porque es esperado que la tiroides esté más pequeña después de una tiroiditis, va a estar fibrosada. También podríamos tener un paciente donde solo palpemos fibrosis porque tenga ausencia quirúrgica y pues también porque se le haya dado radiación. En la maniobra de Kerbein, que es la más comúnmente utilizada, nosotros tenemos que posicionarnos en la parte posterior del paciente, rodear el cuello ligeramente flexionado con ambas manos y los pulgares descansando sobre la nuca, y vamos a poner los dedos, el resto de los dedos, los 4 dedos de cada mano, apoyados en los lóbulos de la glándula de cada lado. Le pedimos al paciente que degluta para poder localizar más fácilmente el istmo, y el paciente hará una flexión lateral para palpar el lóbulo de la glándula contralateral. Y este es el abordaje posterior. Como les decía, es la maniobra más utilizada, sin embargo, pues también podríamos hacer una maniobra anterior para palparla, sin embargo, es un poquitito más difícil. Con respecto a los laboratorios, si tenemos un paciente con sospecha de hipotiroidismo, tendríamos que pedir un perfil tiroideo completo, sobre todo para poder valorar TSH y T4 libre, pero siempre hay que pedirlo completo, sobre todo en un paciente en el que apenas estamos haciendo el abordaje inicial. Esto es en los pacientes que tenemos la sospecha clínica. Algunas organizaciones han hablado de cuándo se recomienda hacer screening. Es controversial, la verdad es que cada una tiene su punto de vista, pero en algunos casos se recomienda en mujeres, sobre todo mayores a 35 años, y valorarlo cada 5 años. Si no sale alterado, pues sin ningún problema. En pacientes ancianos, especialmente en mujeres, se recomienda también eventualmente hacer un perfil tiroideo y darle seguimiento quizá también cada 5 años. En pacientes mayores de 60 años de edad, y en mujeres mayores de 50, en los que de forma incidental se haya encontrado algún síntoma sugestivo de alteración de la glándula tiroidea. También podríamos considerarlo a lo mejor en pacientes con sintomatología, pero que tienen historia familiar de enfermedades tiroideas por la frecuencia de esta relación familiar. Sin embargo, no está bien justificado en qué momento tendríamos que hacerlo. Lo más recomendado y lo que hacemos de forma habitual es tomar un perfil tiroideo en pacientes donde tenemos una sospecha clínica como tal de hipotiroidismo. Entonces, lo más importante a evaluar y lo que nos va a dar el nombre y apellido de esta alteración es la TSH y la T4 libre. Obviamente, si están normales, se diría que el paciente es eutiroideo. Si tenemos una TSH elevada, pero la T4 libre se mantiene normal, como ya lo hemos platicado, llamaríamos a este paciente con hipotiroidismo subclínico. Si tiene una T4 libre baja, pero la TSH sí está elevada, este como tal sí sería un hipotiroidismo primario, que sería lo más común que podríamos encontrar, sobre todo si el paciente tiene clínica. Un paciente con hipotiroidismo central, lo que vamos a encontrar es una TSH normal o baja. Recordemos que esta normal es inapropiadamente normal, y una T4 libre baja, ¿no? Y la T4 libre baja, si se dan cuenta, es lo que realmente nos dice que el paciente tiene hipotiroidismo. Cuando podemos decir que clínicamente es hipotiroidismo es cuando la T4 libre ya la encontramos baja en el perfil. La TSH no es la que nos da la pauta para llamarlo como hipotiroidismo o no. Y con respecto a una TSH normal o alta y una T4 libre alta, tendríamos ahí que descartar o considerar que el paciente tenga resistencia a hormonas tiroideas, sobre todo en el contexto de un paciente con clínica de hipotiroidismo. En cuanto al tratamiento, el objetivo de este va a ser la restauración del estado eutiroideo, que puede lograrse fácilmente en casi todos los pacientes mediante la administración oral de levotiroxina exógena o sintética.
Los objetivos son mejorar los síntomas, normalizar la secreción de TSH en suero, reducir el tamaño del bocio si los pacientes lo tienen, en tiroiditis autoinmune sobre todo, y evitar el sobretratamiento, ¿no? Eso es muy importante porque en muchas ocasiones encontramos nosotros o llegan al consultorio de endocrinología con un resumen, una receta o con clínica de hipertiroidismo y el paciente dice, me dijeron que tengo hipertiroidismo, ¿no? Pero cuando lo interrogas bien resulta que en realidad tiene diagnóstico de hipotiroidismo desde hace 5 o 6 años y le han estado subiendo la dosis y entonces a veces es un poco confuso en cómo le explicamos a los pacientes porque cuando pasa esto, la tirotoxicosis iatrogénica o iatrógena, los pacientes dicen, es que me dijeron que era hipotiroideo, pero ya tengo hipertiroidismo. Y en realidad no, o sea, el diagnóstico no ha cambiado, ¿no? Simplemente está sobresustituido para poder nosotros hablar propiamente y que sea un lenguaje universal en que nos entendamos todos como gremio, pues es decir, a lo mejor sí, pueden mandarlo o podemos mandarlo a una revaloración por otro médico, pero diciendo, es un paciente al que está sobresustituido con hipotiroidismo y lo envió para valoración o ajuste de dosis, ¿no? Para no confundirnos y no confundir tampoco al paciente. Es importante también que en el tratamiento mantengamos la TSH dentro del rango de referencia normal, que puede ser de 0.5 a 5, ni muy abajo ni dejarlo todavía alto. Y recordar que el 70 al 80% de la dosis de T4 se absorbe y tiene una vida media de 7 días. El seguimiento lo vamos a hacer de la siguiente forma. En pacientes con hipotiroidismo primario, lo que vamos a buscar más es que esa TSH llegue al rango de la normalidad, sin fijarnos tantísimo en la T4 libre, aunque sí la valoramos, pero nuestro parámetro más importante y el objetivo es la TSH. En cuanto al hipotiroidismo secundario o central, secundario, central o terciario, hablaríamos de que tenemos que valorar la T4 libre porque recordemos que la TSH ya no va a tener una adecuada producción, entonces no nos sirve para valorar cómo estamos sustituyendo a ese paciente. Entonces, T4 libre total, pero lo más importante sería la T4 libre si la tenemos disponible. La dosis inicial es de 1.4 a 1.6 microgramos por kilo de peso por día, y la dosis puede ser completa en pacientes jóvenes y sanos, pero se recomienda que en aquellos pacientes que son de edad avanzada, sobre todo mayores de 60 años y en pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, se dé una dosis más baja desde 25 hasta 50 microgramos, pero inicialmente yo les recomendaría darles 25 microgramos. Recordarles la técnica, esto es súper importante porque sí nos llegan muchos pacientes a veces con la T4 tomándola con leche o después de desayunar, entonces hacer mucho énfasis en que se tiene que tomar en ayuno y dejar pasar idealmente 1 hora. No déjanos tomarse con otros medicamentos, sobre todo con carbonato de calcio, sulfato ferroso, con jugos, o sea, nada, debe ser con agua simple, en ayuno estricto, y dejar pasar de 30 minutos a 1 hora, idealmente 1 hora. En cuanto al tratamiento también, vemos que hay que estar revalorando la TSH sérica, si es posible cada 6 semanas, y si vemos que la TSH todavía está por arriba del rango, nosotros podríamos reajustarle la dosis y aumentarla de 12 a 25 microgramos al día. Una vez que le aumentemos esa dosis, nuevamente podemos hacer un perfil a las 6 semanas. No tiene caso hacerlo antes porque en realidad no vamos a poder ver un cambio importante en cuanto a la TSH. Y en paciente con síntomas persistentes después de 2 a 3 semanas se debe de reevaluar y se debería medir una T4 libre y TSH nuevamente en 3 semanas. O sea, no dejar pasar tanto tiempo como 6 semanas. Si la T4 libre está por debajo de lo normal, la dosis se puede aumentar a las 3 semanas, aunque no tengamos pruebas adicionales, aunque no tengamos incluso TSH. Si estamos viendo que se está quedando baja la T4 libre, hay que darle más tratamiento. Las concentraciones séricas de hormona tiroidea aumentan primero y luego la secreción de TSH comienza a disminuir debido a la acción de retroalimentación negativa de T4 en la hipófisis y en el hipotálamo. Entonces, podríamos nosotros, si tenemos un perfil con TSH alta todavía, quizá porque lo tomamos antes de las 6 semanas, pero la T4 libre ya se está manteniendo normal,
Bueno, a lo mejor podríamos darle otras 3 semanitas, completar las 6 semanas y nuevamente valorar el perfil tiroideo. Importante aquí recordarle también al paciente que lo ideal es que no se tome la pastilla el día que se está realizando el estudio de laboratorio, porque a veces se la toman y al momento de hacerla, se la toman en casa, en lo que llegan al laboratorio ya se absorbió y el momento de que toman el estudio nos va a salir la T4 libre más alta de lo que realmente está, porque es la que está circulando en ese momento. Entonces, lo que le tenemos que decir es, va usted al laboratorio, le toman la muestra y en el momento que le hayan extraído la sangre, usted ya se puede tomar su pastilla, dejar pasar media hora y puede desayunar, solo el día que le tomen la muestra. Existen situaciones en las que se amerita un aumento de dosis y esto es sobre todo en las pacientes embarazadas, en los que tienen alguna alteración por la que disminuyó la absorción de la hormona tiroidea y en los que hay un aumento en la excreción o un aumento en el metabolismo de estas hormonas. Existe también otra opción terapéutica, la primera línea es darles levotiroxina solita, pero hay algunas indicaciones precisas para darles tratamiento con T3 y T4, que es la marca comercial el Novotiral. Las indicaciones sobre todo son en pacientes que persisten con síntomas como fatiga, depresión, aunque el perfil tiroideo nosotros ya lo tengamos en metas. Sin embargo, es muy importante valorar bien a estos pacientes, ya que en algunas ocasiones si nosotros les iniciamos tratamiento con leotironina o con T3, podríamos darles mayor riesgo de osteoporosis, fracturas, riesgo cardiovascular. Entonces, es muy importante valorar bien al paciente, idealmente no darles Novotiral o leotironina a las pacientes mayores de 60 años, ni a los pacientes mayores de 60 años, tampoco a los pacientes con enfermedad cardiovascular. También es frecuente que nosotros veamos en la consulta pacientes de 70 años que recién se les diagnosticó y su primer tratamiento fue Novotiral, porque tenían mucha fatiga. Y en realidad no es esa la indicación. Yo les recomendaría, en caso de duda, referirlo al endocrinólogo para que se valore si tiene una adecuada indicación ese paciente o no, y sobre todo, pues evitarlo en estos pacientes, ¿no? Tampoco en embarazadas es ideal, siempre lo ideal es tratamiento con T4. Si tenemos duda, pues igual podemos mandarlo a una valoración. Y eso es importante precisamente por lo que les comentaba, no solo con T3, también el tratamiento con T4 nos puede dar una supresión excesiva de TSH, que exista pérdida en la masa ósea y llevarlos incluso a osteoporosis, y sobre todo en pacientes que tienen una TSH menor o igual a 0.1 unidades por mililitro, se ha presentado o se ha observado que existe un mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular asociada a una sobresustitución, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que cuidar muy bien nuestras dosis e idealmente estar valorando cada 6 semanas. Una vez que llegamos a la dosis fija, podemos ya dejar al paciente así y revalorarlo a lo mejor cada 3 meses, cada 6 y poco a poco ir espaciando más sus consultas. Y bueno, eso fue con respecto al hipotiroidismo clínico. Con respecto al subclínico, este se define, como lo mencionamos ya, con una concentración de T4 libre normal en presencia de TSH elevada. La prevalencia está determinada por el límite superior de lo normal para la TSH sérica y pues la epidemiología aumenta esto con la edad, pueden tener antecedentes de enfermedad tiroidea previa o algunas veces incluso ser un hallazgo incidental en un check-up, por ejemplo. Aquí hay que tener en cuenta todas estas como posibles causas, incluso una tiroiditis crónica autoinmune, tratamiento inadecuado para el hipotiroidismo, una dosis inadecuada, un incumplimiento, o sea, en estos pacientes podríamos nosotros ver como que parece que tiene hipotiroidismo subclínico y justo sería el caso que les comentaba hace ratito de, por ejemplo, una TSH elevada y la T4 libre se ve normal porque el paciente se la tomó en la mañana, pero si no se la hubiera tomado probablemente todavía estaríamos quedando con T4 libre baja y TSH alta, lo que nos diría que no estamos sustituyendo bien a ese paciente. Entonces es por eso que es importante hacer énfasis en la adecuada toma y en la adecuada realización de los estudios de control. Hay que determinar TSH y T4 libre y bueno, considerar también que en pacientes mayores de 75 incluso podríamos bajar el rango a 65.
La TSH normal puede estar entre 6 y 8 y esto no significaría que hay que darle tratamiento, al contrario, sería hasta 8 nuestro límite normal. Y normalmente también considerar que vamos a catalogarlos como hipotiroidismo subclínico, aquellos que tengan niveles séricos de TSH menor o igual a 10 y además que estén asintomáticos. Entonces, no olvidarlo que si es T4 libre normal y TSH elevada hasta 10 se denomina subclínico. El tratamiento, pues estas son algunas consideraciones, sobre todo se puede dar en pacientes que tienen de 7 a 9.9 de TSH y menores de 65 años. Aquí sí podríamos iniciarles tratamiento. Sin embargo, en pacientes mayores de 65 a 70 años se sugiere solo iniciar tratamiento si la TSH está por arriba de 8 acompañada de T4 libre baja y que tenga síntomas, ¿no? O sea, prácticamente que ya tenga hipotiroidismo. Y en las mujeres con hipotiroidismo subclínico, con disfunción ovulatoria, infertilidad, podríamos sí considerar iniciar tratamiento con reemplazo con levotiroxina, pero pues idealmente si tenemos la duda también lo podemos referir con el endocrinólogo. Esto es importante mencionar que hay que iniciar la dosis más baja necesaria para normalizar esa TSH. Por lo general, yo les recomendaría iniciar con 25 microgramos al día para hacerlo más cuidadosamente. Y el objetivo, sobre todo en mujeres jóvenes o en hombres incluso también, pero sobre todo en mujeres por este tema de la infertilidad, sería tener una TSH entre 0.5 y hasta 2.5, sobre todo en aquellas que desean embarazo. En los adultos mayores podríamos dejar un punto de corte de hasta 5 miliunidades por litro. Y finalmente vamos a hablar un poquito del hipertiroidismo, recordar que esta es una alteración del exceso de síntesis de hormonas tiroideas, sobre todo por la glándula tiroides, ¿no? Esa sería la definición como tal de hipertiroidismo. Aquí tenemos un cuadrito con respecto a las etiologías. Importante mencionar que el tabaquismo es algo muy importante relacionado a la patología de exceso de hormonas tiroideas. Y bueno, el cuadro clínico lo podríamos dividir en tres. El primer punto de signos y síntomas son aquellos que están asociados al exceso de hormonas tiroideas y estos van a ser palpitaciones, fatiga, temblores, ansiedad, alteraciones del sueño, pérdida de peso, intolerancia al calor, sudoración e incluso polidipsia. Aquí con más detenimiento, si ustedes tienen oportunidad, podrían revisar esta tablita donde vemos qué signos y síntomas específicos podríamos encontrar. Y los otros dos grupos o las otras dos importantes causas por las que los pacientes presentan síntomas son aquellas que son asociadas a la causa como tal del hipertiroidismo. En este caso, por ejemplo, en la enfermedad de Graves podríamos encontrar como cuadro clínico bocio, dermatopatía, mixedema pretibial, acropaquia tiroidea e incluso oftalmopatía de Graves. Y también, pues si el paciente tiene nódulo tiroideo, vamos a encontrar un paciente con disfagia, con ortopnea, porque tiene ahí un crecimiento a nivel del cuello. En cuanto a al otro grupo y al último grupo de signos y síntomas, son aquellos que están relacionados a las complicaciones del hipertiroidismo, como un evento vascular cerebral, por ejemplo, secundario a fibrilación auricular, osteoporosis, ginecomastia, irregularidades menstruales. En cuanto al algoritmo diagnóstico, es un poquito más complejo quizá que en el hipotiroidismo, pero sí nos podemos guiar un poco con el laboratorio y también con algunos estudios de imagen. Entonces, si nosotros sospechamos por clínica que el paciente tiene tirotoxicosis, vamos a medir TSH, T4 libre, T3, y aquí si el paciente tiene una TSH suprimida con hormonas tiroideas normales, podríamos considerarlo como hipertiroidismo subclínico o que no tiene enfermedad tiroidea y quizás hacer un nuevo estudio en un año. Si el paciente tiene TSH baja y hormonas tiroideas altas, entonces aquí sí podríamos considerar que el paciente tiene hipertiroidismo y vamos a hacer más valoraciones. Que sí tiene ya como tal el diagnóstico de hipertiroidismo clínico. Si el paciente tiene una TSH normal o ligeramente alta y las concentraciones de hormonas tiroideas están normal, podríamos decir que la TSH está inapropiadamente elevada y esta TSH
puede ser que esté secretada porque haya un adenoma en la hipófisis o que haya una resistencia de la hipófisis también a la función de las hormonas tiroideas. Y si tenemos una TSH normal con hormonas tiroideas normales, el paciente no tiene patología tiroidea. Entonces, hablando ya como tal de un paciente con hipertiroidismo por laboratorio, podríamos aquí, basados aquí en la preferencia de cada quien, hacer estudios con captación de yodo, estudios como un gamagrama tiroideo, o si no lo tenemos disponible, podríamos también utilizar ultrasonido tiroideo y anticuerpos antirreceptor de TSH. Entonces, si tenemos un paciente al que le hacemos una captación de yodo radioactivo y tenemos una captación elevada que está focalizada a un solo nódulo y es asimétrico, podríamos ya decir que el paciente tiene bocio tóxico multinodular o un adenoma solitario tóxico también porque es productor de hormona tiroidea. Si esta captación es difusa, automáticamente el paciente se diagnostica con enfermedad de Graves. Y si la captación es baja, pues ahí hay que considerar si encontramos al paciente en una fase de tiroiditis, si tiene, a lo mejor está utilizando exceso de hormonas tiroideas de forma facticia, o sea, se está provocando esta tirotoxicosis. Y también pues podría ser, pero menos común, que haya un hipertiroidismo ectópico. En cuanto a los pacientes a los que se les hace ultrasonido y anticuerpos antirreceptor de TSH, vamos a valorar cómo vemos el ultrasonido, si hay no un nódulo como tal o un crecimiento difuso y los anticuerpos son negativos, también nos sitúa en esta parte de un posible uso exógeno o una fase de tiroiditis. Si el paciente tiene un bocio nodular y los anticuerpos están negativos, podríamos también catalogarlo, igual que en esta parte del algoritmo, como un bocio tóxico multinodular o un adenoma solitario tóxico. Y una de las más comunes que vamos a encontrar, y quizá es más fácil diagnosticarlo así que haciendo el gamagrama, porque no siempre el paciente tiene la posibilidad o en el instituto no contamos con él en todos los momentos, a veces por temas técnicos nos cuesta trabajo hacerles un gamagrama, pues con un ultrasonido en el que haya un crecimiento difuso y homogéneo de toda la glándula, que no tenga como tal nódulos predominantes y además tengamos unos anticuerpos anti-TSH, antirreceptor de TSH positivos, nosotros con eso podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Graves. En cuanto al tratamiento, sabemos que es inicialmente con fármacos antitiroideos, les tenemos que dar metimazol como primera línea y recordar que existen efectos adversos, los más comunes el prurito, exantema, artralgias, fiebre y el más grave, agranulocitosis, no es el más común, pero hay que estar valorando con una biometría hemática. Y en los pacientes a los que nosotros captamos en la consulta con clínica de hipertiroidismo e incluso ya con un perfil tiroideo de hipertiroidismo, nosotros tendríamos que iniciarles también tratamiento con beta bloqueador, idealmente propranolol. Podemos iniciar con una dosis de 20 miligramos cada 12 horas, en caso de que el paciente esté muy taquicárdico, o dejarles a lo mejor nada más 20 miligramos cada 24, eso ya es un poco más a juicio clínico, pero sí es importante iniciar el beta bloqueo, porque además este beta bloqueo nos va a ayudar a disminuir el efecto de las hormonas tiroideas asociado también al fármaco antitiroideo que estemos dando, que en este caso el que tenemos nosotros disponible en el instituto y también en la mayoría de las farmacias, si fuese el caso, es el metimazol o el tiamazol, que es lo mismo, ¿no? Y el fármaco de segunda línea es el propiltiuracilo, tiene efectos adversos más graves como la necrosis hepatocelular y pues no es tan fácil encontrarlo en el mercado. En cuanto a las dosis del tratamiento, vamos a tener que la dosis inicial puede ser de 10 a 30 miligramos cada 24 horas, dependiendo de la gravedad, y esto lo vamos a basar más en la clínica. Y cada 3 a 4 semanas podríamos estar valorando la T4 libre y la T3 para ver si el paciente está mejorando. La TSH, como recordamos y lo mencionamos al inicio, esta puede estar suprimida hace varios meses y nosotros a lo mejor en el primer perfil de control no vamos a ver mejor en la TSH, incluso en varios perfiles
de los siguientes meses, la TSH puede seguir suprimida, pero si ya está bien la T4 libre y la T3, probablemente solo es cuestión de esperar y no necesitamos seguir aumentando la dosis. El tratamiento con bloqueo sustitución está indicado en pacientes en los que no se logra mejorar los niveles de TSH después de varios meses y ha disminuido ya, o sea, por debajo de lo normal, la T4 libre, porque el objetivo en el tratamiento inicial es mantener la T4 libre normal. Pero si ya nos pasamos y la T4 libre está baja, el paciente tiene clínica de hipotiroidismo y no tenemos una mejoría en los niveles de TSH, quizá podríamos continuar dándole diamazol y agregarle hormona tiroidea, ¿no? Pero quizá eso ya es un poquito más para mandarlo a un segundo nivel de atención o a un tercer nivel incluso. Y bueno, en este cuadrito les dejé como un resumen en donde conjuntamos todas las patologías, tanto hiper como hipotiroidismo, el hiperprimario, el hipoprimario, y cómo podríamos encontrar los dos valores más importantes de nuestro perfil tiroideo, que es la concentración de T4 libre y la TSH. Cuando la TSH está muy baja y la T4 libre está muy alta, pues podríamos decir que el paciente tiene hipertiroidismo, y cuando el paciente tiene una TSH alta por arriba de 10 y una T4 libre disminuida, este sería un hipotiroidismo primario. Entonces, como que nos queda muy bien de resumen para traerlo a la mano quizá, tenerlo en la consulta y poder determinar así dónde nos encontramos. Y recordar también que nos llega también de repente mucho a la consulta que hay cierta confusión entre el hecho de que la TSH esté suprimida y la T4 libre esté alta o esté normal. En algunas ocasiones nos mandan pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad de Graves, por ejemplo, tienen la TSH suprimida, T4 libre alta, se les dio tratamiento con tiamazol y llegan un día a la consulta y como que les está faltando dosis de tiamazol porque la TSH está todavía muy suprimida y la T4 libre está alta. Pero llega a haber cierta confusión y es por eso que es mucho de mi interés que se queden con este cuadrito, porque a veces la TSH la ven así bajita y les dicen, no, es que ya le falta hormona tiroidea, y le dan tratamiento con hormona tiroidea a un paciente que está hipertiroideo, y por eso está disminuyendo tanto y está suprimiendo su TSH. Entonces, creo que es muy fácil, quizá ya viéndolo así gráficamente, a veces nos podemos confundir un poco, y sobre todo en temas que no es lo que vemos todos los días, pero en una patología tan común como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, quizá podríamos irnos empapando un poquito más de cómo podemos encontrar ese perfil tiroideo y qué significa, ¿no? Entonces, les dejo este cuadrito para que lo tengan a la mano, y si tienen alguna duda, no duden en contactarme para que resolvamos cualquier situación, un caso clínico, lo que sea necesario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina.
En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del doctor Palacios, de mis primeros profesores, quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la Clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. La verdad que agradezco a mis maestros de la clínica, lo recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como médico familiar, estoy en una atención médica continua, trabajo en el IMSS, trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que he aprendido mucho, sigo aprendiendo, convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros adscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos. Felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez. Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! ¡Cuídense! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de Medicina Familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como una de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades.
Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario. Y estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación por su 42 aniversario y ser parte de esto. Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez, cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar, jefa de residentes. Y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.